La región de Meihu tiene muchísimos Pokémon. Es una de las más inexploradas del mundo Pokémon. Tu aventura, estilo Let's Go Pikachu, pero con nueva región, en Pokémon Wild Meihu. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo con un juego de los que os gustan de verdad. Pokémon Wild Edition, que además cuenta con muchísimas novedades, como Pokémon hasta la 7ª generación, nuevos torneos mundiales y una nueva región por descubrir. Es que no le falta de nada. Y sí, como los juegos que realmente me gusta traer. Ya sabéis que valoro mucho las nuevas historias y algunas funciones extra, como tener los Pokémon salvajes visibles en el mundo, que es algo que a mí me encanta, y además vamos a poder tener interacción con ellos. Pero vamos, no te preocupes que no solo tendremos estas novedades, ya que hay mucho contenido y cositas por jugar que siempre me gusta traer al canal. Pokémon Wild Meihu es un juego en inglés de Pokémon creado por Pokémon Wild, todavía demo y con 4 horas de duración, más o menos. Como dije, tendremos nueva historia y región, donde veremos la región de Meihu. Creo que Meihu queda mejor que Meihu, ¿no? Meihu, como más pro, ¿no? Más pro. Bueno, sigamos. Con sus gimnasios, además, torneos especiales, vamos, tiene un poquito de todo. Actualmente tendremos disponible el primer gimnasio, el primer torneo de Pokémon y la primera batalla de la historia de lucha. Además, contaremos con algunos minijuegos, varios mapas y el comienzo de la historia. Incluso habrá varios misterios muy interesantes en esta primera parte de la historia, que habrá que tener muy en cuenta. Y eso sí, que siempre subo varios vídeos a la semana y os lo repito, por lo que suscríbete a la campanita y dale a like si te gustan los vídeos. Además, si llegamos a 500 likes habrá más reviews muy interesantes, que sé que siempre os gustan estos vídeos. Algo importante que luego vais a preguntar, tendréis un link en la descripción y aquí a la derecha, arriba, con el link del juego y cómo jugarlo en Android con varios emuladores muy interesantes. Así que sí, ahí lo tienes todo, no hace falta que te compliquen la vida, si tienes aquí las mejores aplicaciones para la Play Store. Y bueno, como es mi vídeo hago mi momentito spam, ya que puedes verme por Twitch haciendo directos, y si eres de los primeros, ahora mismo estaré en directito, así que pásate a saludar, qué mínimo, pásate a saludarme. Y además de otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram e incluso TikTok, también tengo TikTok, todo en la descripción. Así que nada, sígueme por allí y ver todas mis gilipolleces. Y bueno, vamos a ver todo lo que realmente trae Pokémon Wild Meihu, un juego alucinante con muchísimas novedades. Creo que se va a quedar con el Meihu al final, ¿eh? Y bueno, empecemos con los Pokémon, y es que contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la 7ª generación. La verdad que no he visto Pokémon de la 8ª y por eso tampoco los digo. Eso sí, los combates serán animados con estilo 3D, algo que me encanta y es una gran función añadida. Más como Mega Rubí, con Pokémon en movimiento durante los combates, que es algo que yo sé que os gusta y todo el estilo 3D en la cara. Lo mejor es que vamos a poder capturar a los Pokémon en el mapa, como estilo Let's Go Pikachu. Nos los encontraremos de la forma más típica en la hierba, por algo que es un punto extra este estilo de Pokémon Let's Go Pikachu. Algo que me gustó y que no suele ser muy común es que los Pokémon reaccionarán al verte en el mundo. Algunos van a huir y te será más difícil y otros directamente te atacarán. La verdad que esto es muy llamativo y no está nada mal, ya que vuelve más realista la experiencia. Y bueno, vamos con las características y funciones. Tendremos tipo hada y daño físico y especial. La verdad que el autor por ahora no informa sobre las mega evoluciones, aunque espero que las próximas versiones las tengamos ya disponibles. La verdad sería algo muy bueno para este juego. Una característica que creo que a muchos os va a gustar y que a mí ya me encantó es que no habrá combates Pokémon en cuanto te vea el entrenador, sino que serán educados y te preguntarán si te apetece pelear. Vamos a ver, jugar al estilo ninja está bien, pero ¿por qué no preguntan antes de combatir? Pues aquí lo harán, así que no tendrás que preocuparte por los combates sorpresas. Y bueno, una parte importante son los gimnasios, ya que seguirán presentes en Pokémon Wild Meihu. Aunque no serán los típicos de Pokémon, se han incluido gimnasios temáticos, pero bastante complicados. Se podría decir que hay un aumento de dificultad, aunque tampoco demasiado importante, simplemente tendremos que buscar diferentes estrategias, así que tampoco es cosa de otro mundo. Ahora vamos con los gráficos, que la verdad puedes ver ya de fondo. El juego es estilo Pokémon blanco y negro, con personajes más alargados igual que los gráficos exteriores e interiores. La verdad que el juego se nota muy bien y creo que el aspecto gráfico es lo más llamativo.
Como habrás ido viendo, tendremos zonas un poco más coloridas y además ciudades, pueblos, gimnasios y un montón de lugares ocultos, a los que solo llegaremos con algunas misiones secundarias. Ahora sí, vamos con la historia, que será todo menos aburrida. Conviértete en el campeón de la región de Maihu. Para ello tendrás que derrotar a los diferentes líderes de gimnasios y rivales que aparecerán por el camino. No todo será fácil, ya que tendrás que combatir a cada momento, dentro de un mundo Pokémon difícil y misterioso. Solo tú, un entrenador novato, podrá conseguir el título de mejor maestro Pokémon. Y ahora eso sí, vamos con la palabra secreta y va a ser tu Pokémon favorito. Yo qué sé, por saberlo. Así conseguirás tu grandioso corazón por parte de Crónica. Ya tú sabes, deja un buen comentario. Ahora vamos con mi opinión personal y es que voy a decir muchas cosas. Para empezar, sí, está en inglés, pero es lo que tiene la vida. Que hay más ingleses haciendo sus juegos que en otros idiomas, pero bueno. Creo que el juego se deja jugar y no es nada complicado de entender. Lo que me gusta muchísimo es que tendremos Pokémon por el mundo, algo que llama la atención y en parte me encanta. Sobre si te lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí. Aunque sea solo una demo con 4 horas de duración, creo que tiene un gran potencial. Por ahora habrá que esperar más actualizaciones, pero imagino que con el tiempo van a ir llegando, ya que por ahora no está abandonada ni nada por el estilo. El juego ha salido hace muy poco y por ahora se ve muy bien, ya que ya solo toca esperar algunas actualizaciones nuevas. Creo que tiene un gran potencial y la verdad me gustaría ver más actualizaciones en el futuro, aunque como siempre eso ya no puedo asegurar nada, gente. Y sobre alguna traducción pues tampoco sé de nadie que quiera traducirlo, así que por ahora no hay nada en español. Así que si también os lo preguntabais, pues lo siento, gente, lo siento por deciros la verdad, gente, por deciros la verdad lo siento. Pero no, por ahora no hay nadie. Si alguno se apunta y quiere hablar con el autor, y eso sí, preguntarle para hacer una traducción, ¿quién sabe? A lo mejor sí lo tendríamos, pero es que aquí nadie mueve el culo, tío. Si aquí nadie mueve el culo, pues no tenemos juego. Me cago en todo, me cago en todo. Y bueno, si ya lo has jugado, pues deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal, para hacerles una review. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes y os divierten mucho. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los megamaníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y un botón en todo el medio para que veas mucha más información sobre el juego. Y así que sí, yo qué sé, os dejo con el momento TikTok. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta el siguiente. ¡Adiós!